El vocero, bueno, tiene que utilizar un lenguaje claro y conciso, no tiene que extenderse mucho, breve, breve. Transmita ideas simples y de fácil comprensión, evite frases hechas y muletillas. Y bueno, utilizar con moderación adjetivos y adverbios y estructurar mensajes precisos y directos, ¿no? Siempre tiene que ser transparente, pero sobre todo tiene que ser calmado, ¿no? Temperamental, no. Recurrir a ejemplos, ¿no? Siempre recurrir a ejemplos va a facilitar las cosas, ¿no? Como que de repente puede poner como referente que tal institución hizo tal o cual entidad o cual de repente país ocurrió lo mismo y se puede aplicar, ¿no? Con buenos resultados. Dar cifras imprescindibles generalmente se convierte en titular. Mantener serenidad y calma. Usted no puede colocar a una persona que hable y que sea una persona nerviosa, temperamental, porque lo único que va a hacer es generar más conflicto y los periodistas tienen mucho de psicólogos. Estamos en un conflicto dentro y cómo lo tiene que manejar en este caso el ente gubernamental. ¿Cuáles serán en este caso, el mandamiento del vocero? Bueno, primero, no contestar llamadas a periodistas, engañar y ser evasivo en las respuestas, desinteresarse por los medios poco relevantes, asesoros especializados según el tema del conflicto, basar la comunicación en conceder exclusivas a medios o periodistas afines. Recurra a instancias superiores cuando se tiene problemas con, en este caso, redactor. Mezclar publicidad e información, ser arrogante, ser intolerante y exigente, quejarse mucho. Esto no puede ser un vocero, es todo lo que no debe ser un vocero. ¿Correcto? Muy bien. Si te llama, por ejemplo, el periodista, tiene que contestarle. Pero ojo, solamente si es del sector especializado. No engañe, porque ellos averiguan, investigan todo. Siempre ser atento, dar la información precisa, ¿correcto? Evitar errores en los mensajes, es ser humilde, ser calmado y ser transparente. Y nunca fijarse, agradecer. Porque cuando el vocero está manejando la gestión de crisis y conflicto de la entidad gubernamental, acuérdense que está representando a la entidad gubernamental. Es una función muy, muy fuerte y muy delicada. No estoy yendo como una persona individual, sino estoy yendo como si fuese el representante de la institución misma, ¿no? Ahora, algunos ejemplos de herramientas y contenidos. Bueno, aquí, por ejemplo, formateo de comunicados según variables, nombre de la empresa, variables de derecho que provoca la crisis, descripción del accidente, por ejemplo, decisiones de la empresa consecutiva a la crisis, situación actual y evolución previsible del hecho, planificación de contactos con la prensa, periodicidad de convocatoria de ruedas de prensa. Aquí, fecha y hora de la difusión del comunicado, lugar, fecha y hora, ¿no? Nuevamente, decisiones de la empresa consecutivas a la crisis, intervención de la empresa en las respuestas inmediatas, socorro, acciones comprometidas, establecimiento de comité de crisis, planificación de contactos con la prensa, nombres y direcciones de las personas a contactar para solicitar más información. Cuando te contactan los medios y te dan un espacio y tú puedes explicar las propuestas, ¿no? O los consensos a los cuales tú estás llegando, o tu posición, ¿no? De por qué no puede ser atendida tal o cual demanda, abre, obviamente, de una u otra forma el panorama, está un poco cerrado y ya se pueden apreciar otros caminos o otras alternativas para la solución del mismo. Aquí, nombre, función y dirección de la persona que lo difunde o lo transmite, naturaleza de los hechos, atentado, catástrofe, accidente, intoxicación, decisiones de la empresa consecutivas a la crisis. Decisiones de la empresa, aquí por ejemplo, indemnización, apertura, modificación de producción, y acá, para colocar los contactos con la prensa, nombre y dirección del encargado de la prensa o del gabinete de comunicación. Eso, gabinete de comunicación, que actualmente se llama así en otros países, yo asumo que también en Perú van a empezar a trabajar así. Gabinete de comunicación, todas las entidades gubernamentales tienen su equipo, donde hay comunicadores, psicólogos, también hay administradores, hay en este caso parte legal, porque se requieren otros para poder formar el equipo, para poder manejar una gestión realmente de crisis ante un conflicto. No lo es tanto de parte de la entidad demandante, porque el trabajo es para la entidad gubernamental. Modelo de posible primer comunicado, lugar y fecha, las tal horas de hoy, ¿no? Es que hoy el suceso tenemos que lamentar en primer lugar, ¿no? Se ha puesto de inmediato en marcha las correspondientes medidas de control, o al parecer el incidente se ha debido y en este momento se está intentando solucionar con los medios disponibles. La institución se ha puesto en contacto con las autoridades de ámbito superior competentes en la materia, indicar cuáles.
Al mismo tiempo se ha abierto una investigación para determinar las causas exactas de las posibles responsabilidades que hayan podido existir, ¿no? Y pone el nombre y apellido, cargo, teléfono, un pequeño, en este caso, comunicado o informe. Este sinfín, las herramientas obviamente mediáticas que en este caso manejan los departamentos o gabinete de comunicación son amplios. En la fase de crisis, por ejemplo, ¿no? Preguntamos, ¿cómo evaluamos? Pregunte si el problema que está enfrentando es el que de verdad le interesa impactar a la empresa. Determine el impacto en pérdida de reputación e imagen. Esto pierde bastante. Lo he podido notar. En realidad, solamente con la designación de un funcionario, la imagen se degrada completamente de la institución, cuando no debería ser así. Una crisis se debe analizar desde 3 puntos de vista: los efectos que la originan, las causas que produce y el ciclo de su evolución. ¿Qué digo a mi público interno? ¿Cómo defino el impacto informativo? ¿Qué mensaje le entrego a mis aliados? ¿Qué informo al externo? Más nos interesa lo de acá. Lo último, ¿cómo informa al externo? Y sí, porque es lo más cuestionado. Vamos a definir la estrategia. Mide el impacto de la crisis para actuar de forma eficaz. Parta de la situación más desfavorable. O sea, lo que más afecta es lo primero que tiene que tratar y analizar. Tome la iniciativa, cambie, genere un plan, una propuesta, pero tiene que accionar sobre ello. No mienta ni tergiverse la realidad. Nunca. Porque todo, como es entidad, obviamente es un tema de conflicto social, siempre sale a la luz. Estrategias de comunicación. Actitud del silencio se decide no reaccionar respondiendo a las acusaciones o de hablar de ello lo menos posible. Es una estrategia. Actitud de la negación. La organización niega, bloquea el incidente y rechaza que se le dedique ningún interés o tiempo. Actitud de transferencia de responsabilidades. Se interesa hacer que asuma la responsabilidad de un tercero para proteger a la empresa tal como es. Actitud de la confesión. Se reconocen las propias responsabilidades y la empresa se presta a colaborar plenamente con los medios. Actitud de la discreción controlada. Ir soltando la información a cuentagota en función de su ritmo interno, de su ritmo de preparación interna y las preguntas planteadas por los diferentes interlocutores. Usted pregunta cuál es la mejor, las 2 últimas. Repito, pero no quedarse callados, ¿no? En la medida de que la denuncia sea muy grave, estamos trabajando con la parte jurídica y legal. Entonces, ahí sí valdría la pena no dar una sola información, en la medida de que esté autorizado. Cohesión entre el equipo que maneja la crisis. Si no actúan en equipo, obviamente se atomizan los mensajes. Cada miembro del comité de crisis debe tener una responsabilidad asignada. Si el vocero principal no está localizable, seleccione otro debidamente preparado. Hay que buscar la ayuda del experto en el tema. Siempre. Un experto. Facilite el trabajo de la prensa. ¿Cómo? Porque son los que más llaman. Noticias son de su insumo de trabajo. Es que acuérdense, ellos viven de la venta de información, por eso hay que proporcionarles información. En momentos de crisis, más. Siempre desconfían de los voceros de las empresas, por supuesto, porque ellos van a pensar que los voceros van a decir todo lo contrario y van a querer poner una imagen distinta y diferente, un poco más transparente. No, digamos las cosas como son de acuerdo al contexto y lo que podamos en este caso plantear. La crisis forma parte de su día a día. Están más preparados que las empresas, por supuesto. Acuérdense que constantemente los medios de comunicación transmiten denuncias. En el caso, por ejemplo, de América Latina, el periodista va tras las noticias que se ven más, ¿no? Es una visión más comercial, ¿no? Mientras que ellos lo ven como una visión comercial, las entidades lo ven como una visión un poquito más gubernamental, ¿no? Bueno, más formas en relación, en este caso, al manejo de la información, porque no se puede dar toda. ¿Cuáles son los objetivos de las relaciones con los medios? ¿Por qué debo tener una buena relación con los medios? Conseguir cobertura informativa, ser fuente de primera mano, mantener la dirección de la información que solo nosotros manejamos, reducir efectos negativos de problemas que puedan surgir, crear una corriente de información valiosa para la opinión pública, hacer pedagogía informativa con los medios, enseñarles. Y eso es muy cierto. Miren, en realidad, actualmente nosotros trabajamos y vemos la cantidad de medios que hay, porque en realidad gestión, el manejo de conflicto social, esto se genera un conflicto cuando la parte demandante recurre con presión a calle a través de marchas violentas, inmediatamente a través de denuncias en los medios de comunicación. Y los medios de comunicación, lamentablemente, a veces muchos de ellos están en un gran desconocimiento de los temas. Ellos se enteran porque la parte demandante
va hacia, obviamente, ellos a darles a conocer sus requerimientos, pero de qué forma ellos manejan o tienen conocimiento de ello. Es importante que manejen sí la información para que puedan hacer un análisis, no solamente manejar la información en el sentido de tener conocimiento de las demandas, sino lo que exigen, la legislación que lo ampara de ser viable. No necesariamente siempre a los expertos se les llama a los medios para que analicen, no para que te den toda la información, porque ese es el trabajo del comunicador. Principio de las relaciones con los medios, establecer una relación proactiva, destinar tiempo suficiente para ser efectivos, ponerse en la piel del periodista que busca la reacción de una noticia impactante, las denuncias, para ellos es impactante, ¿no? Hacer uso de las buenas relaciones públicas, en unos términos siempre ser cortés, formar a los periodistas en temas especializados, ¿no? Explicar, hablar a través de las famosas visitas guiadas, se les puede hacer diseños informativos, inclusive para que conozcan, ¿no? Preparar planes de acuerdo, en este caso, a los intereses, ¿bien? De los medios. Evaluamos, en este caso, la evolución de la crisis. Aquí, mide el impacto de los mensajes. Haga un focus group, haga un media audit. Es decir, auditamos a los medios, de qué forma ha rebotado. Una vez que, por ejemplo, la noticia, la demanda, las denuncias. De hecho, cuando hacemos un media audit, auditamos los medios, vamos a ver que han habido más de un 70-80% salió la noticia, pero de manera negativa, hacia la entidad gubernamental, ¿no? Hacia el ministro, hacia funcionarios, etcétera, etcétera, etcétera. Porque eso es lo que estamos viendo. Eso es lo primero que va a rebotar, obviamente, si hay crisis, sí. El impacto de los mensajes, el impacto es fuerte y va a ser negativo, ¿no? Focus group, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Gestionar un plan de crisis para ir en camino hacia el consenso, ¿no? Y de esa forma darle una solución. La fase post-crisis. Después de la crisis, auditorías de imagen, planes de relaciones públicas, planes internos, revisión de los sistemas de crisis, cierre con medios de comunicación y comunicados finales. Auditar nuestra imagen en la medida, obviamente, de que ésta ha tenido un rebote a través del consenso, ¿no? Un poco más positivo, ¿no? En los medios. Es siempre como ejemplo, no es esperar que surja una crisis para que desencadene un conflicto y luego llegar al consenso del mismo para planificar. Eso ya debe estar dentro, obviamente, del plan corporativo del gabinete de comunicación que tenga la entidad gubernamental. Planes internos también. Revisión de sistemas de crisis, todos aquellos problemas que puedan generar, que puedan surgir. El cierre con los medios de comunicación en el sentido de tenerlos satisfechos con las propuestas a las cuales se llegó a través del consenso y resolución del mismo, del conflicto. Y los comunicados finales. Por eso es importante hacer el seguimiento al post, obviamente, conflicto. Evalúe y verifique que funcionó de buena manera, obviamente, lo que se ha planificado en este caso en la crisis, qué aprendimos de la crisis y qué tenemos que mejorar. Porque esto se aprende. Lo que puedo decir es plantear propuestas, ejecutarlas, monitorearlas, y dar la efectividad medir la efectividad de las mismas, y solamente de esa forma podemos saber si es que obviamente ha sido satisfactoria, en este caso, la resolución del mismo. Pero que se vuelva a generar, eso es lo que tenemos que evitar. ¿Cuáles son los pasos de la evaluación en la post-crisis? Reconstruir la historia de la crisis, entrevistas, estudios de prensa. Determinar el grado de compatibilidad entre los documentos diseñados para la crisis y los que realmente se utilizan. Las consecuencias positivas y negativas de la crisis sobre usted y sobre los afectados. Acá están los dos agentes, tanto el que le manda, como el que está encargado de poder solucionar los temas, en este caso, de sus carencias. Definir nuevas variables o relaciones entre variables no consideradas en el estudio de escenario previo. Es decir, algún factor externo que nos hemos olvidado de mencionar. Desarrolla recomendaciones para el cambio y el ajuste de todo el sistema de manejo de crisis. Defina nuevamente escenarios, en este caso, que permita posibles nuevas crisis con la información que obtuvo de esa evaluación. Es decir, ¿esto puede volver a suceder? Si, por ejemplo, le pasó en minería, a nivel, obviamente, de gobierno, obviamente, gubernamental oficial, puede hacer el sector salud, puede hacer el sector de educación, siempre se ha dado, puede hacer el sector, en este caso, de transporte, ver, y de una forma de esto, generar el consenso.
Otro de los elementos que yo considero, aparte de tener una buena estrategia en manejo de crisis, como construir herramientas de comunicación en el manejo de crisis, es la participación ciudadana. ¿Mm? ¿Qué es esto? Bueno, hablamos primeramente de la participación de acuerdo a la ley de las comunidades, de colectivos, que tienen derecho, en este caso, a determinar el desarrollo económico de donde ellos se encuentran en este momento viviendo. ¿Por qué hablamos de autoidentificación étnica? Existen más de 55 pueblos indígenas. Desde el 51, obviamente, donde 51 son amazónicos, 4 andinos. Aquí, por ejemplo, en un censo del año 2007, eran 4.045.713 habitantes, que eran de lengua indígena, Apurímac 71%, Puno 65%, 54% Huancavelica, 64%, perdón, Cusco 53% y Huancavelica 64%. ¿Qué significan estos porcentajes? Que todas estas poblaciones indígenas tienen derecho, en este caso, a la participación activa. Cuando no se considera la igualdad, que es uno de los grandes problemas de la gestión de conflictos sociales, la desigualdad en tema de educación, en tema de nivel socioeconómico y de oportunidades, simplemente genera de una u otra forma represión y resentimiento en pueblos que no permiten el desarrollo económico del mismo, generando el descontento en grande escala, que más adelante se vuelve conflicto. Si lo que se quiere evitar es que esto se vuelva un conflicto y se torne en algo violento. Con más de 2.500 comunidades indígenas de la Amazonía y más de 2.900 comunidades campesinas aproximadamente, ¿tienen derecho a la participación y desarrollo económico en nuestro país? Claro que sí. Es un derecho a la consulta previa, libre e informada, el derecho a ser consultados antes de la aprobación de medidas normativas o administrativas que afecten directamente sus derechos colectivos, su existencia física, su identidad cultural, su calidad de vida y desarrollo colectivo. Corresponde al Estado y sus autoridades organizar y realizar procesos de consulta en el marco del diálogo intercultural, de buena fe y mutuo respeto, con principios y reglas y procedimientos apropiados. Derecho a la participación, la capacidad que tiene de decidir acerca de los destinos de su comunidad, de participar en la toma de decisiones sobre el futuro y el presente de la comunidad política peruana. Fíjense que no solamente en desarrollo económico, cultural de su comunidad, sino también en la política del país. Es responsabilidad del Estado y sus autoridades establecer mecanismos de coordinación y trabajo conjunto con estas comunidades. ¿Para qué? Para fortalecer la autonomía de los pueblos indígenas, originarios en materia de organización y formas de vida común. Igualmente, la aplicación de mecanismos institucionales de participación ciudadana en los procesos de elaboración de normas, formulación de planes y programas de desarrollo que garanticen la protección de los derechos y la supervivencia de pueblos indígenas. Tienen derecho a participar, la ley los ampara a determinar su prioridad de desarrollo. Entonces, no de repente quiere decir que como entidad o como empresa voy a colocarme en un hábitat, en una comunidad indígena, y voy a determinar el desarrollo económico porque quiero construir tal o cual represorio o tal o cual probablemente proyecto para el crecimiento o tal vez para poder generar mayores utilidades, regalías y por qué oportunidades laborales. Hay que considerar a las poblaciones que están viviendo en esas zonas. Es el derecho de los pueblos indígenas de decidir cómo quieren llevar a cabo su propio desarrollo económico, social y cultural, y se determinar y elaborar sus prioridades y estrategias para su desarrollo. Este derecho le obliga en todo caso al Estado a respetar al gobierno de los pueblos indígenas respecto a sus asuntos internos y locales. No quiere decir que se va a poner de acuerdo el gobernador regional con, obviamente, el día oficial, y las comunidades van a estar o van a ser las últimas en enterarse de los futuros proyectos. Así no es. Así como de respetar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales. Lo ampara el Organismo Internacional de Trabajo, Naciones Unidas, y también nuestra Constitución. Derecho. El Estado está obligado a respetar los derechos de los pueblos indígenas. Tiene la obligación de realizar en coordinación y con participación de los pueblos indígenas acciones para proteger derechos de estos pueblos y garantizar el respeto de su integridad. Debe incluir medidas que aseguren gozar en pie de igualdad de los derechos y oportunidades que la legislación otorga a los demás.
promover la plena efectividad, en este caso de desarrollo, respetando su identidad, sus costumbres, sus instituciones, que ayuden también a los miembros de los pueblos interesados a eliminar, ¿no?, las diferencias socioeconómicas de una manera compatible con sus aspiraciones y formas de vida. Claro que a través de la inversión privada, obviamente eso se puede dar, pero ¿en qué términos? Respetando siempre, en este caso, el hábitat. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas nos dice lo siguiente, una resolución aprobada por la Asamblea General del 13 de septiembre del año 2007, alentando a los estados que cumplan y apliquen eficazmente todas sus obligaciones para con los pueblos indígenas, dimanantes y de los instrumentos internacionales, ¿no?, en particular las relativas a los derechos humanos, en consulta y cooperación con los pueblos interesados. Y el artículo 7 nos dice que los pueblos indígenas, tienen el derecho colectivo de vivir en libertad, paz y seguridad como pueblos distintos. No van a ser sometidos a ningún acto de genocidio, de ningún tipo de acto o de violencia, incluido el traslado forzado de un grupo a otro grupo, porque estamos en una sociedad más civilizada. ¿Correcto? Aquí, por ejemplo, tenemos nuestro derecho de iniciativa legislativa amparada en la Constitución, que determina lo siguiente, ¿no? Primero, la iniciativa, en este caso legislativa, determina, la iniciativa legislativa de uno o más proyectos de ley acompañada por las firmas aprobadas, en este caso comprobadas, de no menos del 0.3% de la población electoral nacional recibe preferencia en el trámite del Congreso. El Congreso ordena su publicación en el oficial. El derecho a la iniciativa en la formación de leyes comprende todas las materias con las mismas limitaciones que sobre temas tributarios o presupuestarios tienen los Congresistas de la República. Iniciativa se trata en forma de proyecto articulado. El Congreso determina, en este caso, y vota el proyecto en el plazo de 120 días calendario. Artículo 114. Quienes presentan, en este caso, la iniciativa puede nombrar a 2 representantes para la sustentación y defensa o a las comisiones dictaminatorias del Congreso y en su caso en el proceso de reconsideración. Estamos hablando de la participación ciudadana a través de proyectos de ley. En el artículo 15, si existe uno o más proyectos de ley que versen sobre lo mismo que presentado por la ciudadanía, nos ampara la Constitución, se procede a la acumulación de estos sin que ello signifique que las facultades de los promotores de la iniciativa o de quien nos represente queden sin efecto. El proyecto de ley rechazado en el Congreso puede ser sometido a referéndum conforme a esta ley. Asimismo, cuando los promotores juzguen que al aprobarla se le han introducido modificaciones sustanciales que desvirtúan su finalidad primigenia, podrán solicitar referéndum para consultar a la ciudadanía sobre su aprobación. Esos artículos que acabo de mencionar son los determinados o relacionados a los proyectos de ley que presentan los ciudadanos para poder participar, en este caso, de la vida política y el desarrollo económico del país. Que si bien es cierto, muchos representantes obviamente del Congreso, que vienen de diferentes regiones, lo presentan a nombre de ellos, sería mucho más factible que los mismos o las mismas comunidades lo hagan, porque ellos son conocedores de su realidad y de sus carencias, ¿no? Y obviamente tendría mayor ejercicio, mayor efecto. Entonces, cuando se trabaja en temas de conflicto social, justo el Consejo, este tipo de temas, es porque estas demandas no han sido obviamente canalizadas debidamente por los entes que deberían, en este caso, de resolver. Y justamente no se puede aislar la participación. Es otra herramienta para poder evitar como materia o como aspecto de prevención la generación de conflictos sociales más adelante. ¿Ok? Evidentemente, una vez que no han sido escuchados, es lógico que no hagan las protestas, aún a pesar de haber planteado sus propuestas. Los problemas que nosotros podemos identificar, ¿no?, a grandes rasgos que se detectan de los conflictos sociales es, primero, que ellos desean fortalecer la institucionalidad, en este caso los gobiernos nacionales, regionales, en la gestión de conflictos sociales. Debe haber mayor intervención de entes oficiales en conflictos sociales vinculados a recursos hídricos, mineros, forestales, educativos, de salud, etc. Una mayor coordinación entre las oficinas de gestión de conflictos sociales del gobierno nacional y oficinas existentes en los gobiernos regionales. La necesidad también de crear estrategias nuevas para prevenir. Yo me enfoco más en esto, en la prevención.
Es necesario porque de lo contrario no vamos a poder avanzar. La necesidad, obviamente, para mí, el tema de la prevención, del análisis, del estudio, del conocimiento de los temas, obviamente, las demandas, va a permitir desarrollar estrategias, planificar, obviamente no en papel, sino actuando, ejecutando, para que se pueda evitar el desarrollo del conflicto mismo, ¿no? Y si son temas emergentes que se pueden resolver, obviamente, en un corto tiempo, obviamente se ejecutan. El número y la eficacia de los procesos de diálogo en los conflictos sociales, fíjense bien vinculados a los recursos hídricos, mineros, forestales, educativos, son insuficientes. ¿Por qué son insuficientes? Porque en las mesas de negociación, en los acuerdos, en los que pueden haber 15, 20 acuerdos, probablemente no se ha establecido el diálogo adecuadamente. Por ello es que se plantea y se dice esto, ¿no? Que ha fracasado prácticamente, justamente porque es como el diálogo se utiliza para el análisis y la toma de decisiones, no solamente para escuchar. Justamente es por eso que se amplía. Como conclusión, podría decir que los conflictos sociales son una expresión de la necesidad que tiene la población y el Estado de generar canales institucionales de diálogo e intermediación. Sin un conflicto social tampoco podríamos, en este caso, crear mayores canales, en este caso, de gestión de crisis. Podemos, nos volvemos más proactivas, más creativas, y de una u otra forma se aprende, en este caso, de aquello que puede estar, de aquello de los errores que se puedan cometer y se puedan desarrollar o se puedan resolver. El diálogo no es un fin en sí mismo, es un medio para la respuesta a necesidades de la población y el desarrollo. Y toda herramienta de concertación permite el consenso mediante la presentación de propuestas reales y formales de ambas partes. ¿Correcto? Bien. Hasta aquí yo doy por terminada la exposición de lo que es el manejo de la gestión, el manejo y la gestión de los conflictos sociales. ¿Sí? He elaborado algunas preguntas que me gustaría que si las pudieran desarrollar o responder, y si no, las podemos obviamente desarrollar en conjunto. Primero, ¿el diálogo es una herramienta de consenso ante un conflicto social? El diálogo es la clave, hay que marcar unas alternativas. El diálogo es la clave para llegar al fondo de los problemas y producir soluciones de amplio consenso. Es un proceso comunicacional en el que las partes en conflicto informan, debaten, crean opciones y negocian con la finalidad de llegar a acuerdos de manera colaborativa. Requiere contar con un facilitador. Al finalizar el proceso del diálogo requiere evaluación. ¿Cuál será la respuesta? Bien. La respuesta sería, en este caso, la última, todas las anteriores. ¿Por qué? Bueno, porque obviamente es el conjunto de todas. El diálogo es la clave para llegar al fondo de los problemas, es un proceso comunicacional, requiere sí contar con un facilitador, y obviamente después del mismo requiere una evaluación. ¿Cuáles son las causas del conflicto social? La desigualdad entre hombres y mujeres, la crisis económica, la ausencia del Estado, todas o ninguna. Rápidamente podemos determinar que todas las anteriores. Los conflictos sociales se dan por la desigualdad que existe entre hombres y mujeres, entre personas de diferente nivel social, entre aquellos que han tenido acceso o no a vivir en el campo, en zona rural, en sociedades organizadas, civiles, etnias. La crisis económica que genera pobreza, la falta de oportunidades, la ausencia del Estado, por no visualizar. Los problemas probablemente son más emergentes. Bien. ¿Cómo se puede prevenir los conflictos sociales? Sensibilizando hacia la solidaridad, fomentando una cultura basada en la igualdad, educando con valores, haciendo un esquema de plan de crisis en entidades gubernamentales. La respuesta sería sí, todas, correcto. Tenemos que generar sensibilización hacia la solidaridad en el sentido de atender los problemas y no ser, obviamente, tener en este caso un sistema de puertas cerradas. La igualdad, acuérdense que todos tenemos derecho a participar por ley, educación con valores, y sí, tenemos que generar un plan de crisis de comunicación, ¿no? Desde donde nos encontremos para poder manejarlo en una etapa, en este caso, de la prevención. Y la última pregunta, ¿cuál es la mejor estrategia, ¿no?, de comunicación para el manejo de conflictos sociales? Sensibilizar,
prevención, participación colectiva, estrategia de negociación, la sensibilización en el sentido de poder tener la capacidad de escuchar los reclamos de quienes nos colocaron en el lugar en el cual nos encontramos en este momento representando a la región o al país. La estrategia de prevención, sí, se debe atacar el tema con investigación y detectar las zonas más emergentes de atención. Diálogo con participación colectiva, sí, no solamente se trata de que participen los representantes de entidades gubernamentales, los representantes, en este caso de las empresas involucradas, sino también de las comunidades que forman parte y que son las que generalmente hacen mayor demanda. De acuerdo a ley, lo deben hacer. Y la negociación, el consenso que permite generar el beneficio, el cual debe ser monitoreado para ver el logro del mismo, en este caso en los actores demandantes. Por tanto, la respuesta sería la letra E. ¿Okay? Entonces, bueno, con esto doy por finalizada mi presentación de ponencia. Espero que haya sido del agrado de todos los que han estado presentes. En esta oportunidad voy a dar pase al encargado, en este caso, de el área académica, para que pueda, de una u otra forma, informarles acerca, obviamente, de la continuidad de otros cursos y también, como no, obviamente, de la certificación, que es lo que ustedes requieren, obviamente, por la capacitación que están llevando. Bien, licenciado, muchas gracias. Muchas gracias. Efectivamente, hemos llegado ya a la parte final y vamos a entrar brevemente a la ronda de preguntas. Ya tenemos algunas preguntas en la cual nos gustaría que los participantes puedan escribir, ¿no? Justamente mientras ellos vamos proyectando en pantalla también el número de WhatsApp, ¿ya? Para obtener la certificación, ¿no? Escribiendo al 951-428-884. Vamos a ver, por aquí había una pregunta de Emma Yáñez, dice... ¿cuántos integrantes conforman el comité de crisis, licenciada? Ya, un comité de crisis puede estar conformado por seis integrantes, ¿no? En realidad, tienes ahí el gerente, por ejemplo, de crisis, tienes también al vocero, que es una persona que tiene que tener conocimiento pleno, en este caso por ejemplo, del tema, que va a ir, el que tiene que tener mayor relación con los medios de comunicación. Luego también tenemos al que vendría a ser el representante legal, ¿no? Tenemos ahí, que es una persona en este caso que tiene mayor, se podría decir, conocimiento, solamente que él no podría expresar mucho sus ideas por el mismo hecho, ¿no? De que en ese momento él se encuentra, como maneja asuntos muy, muy técnicos, casi sería un poquito difícil en este caso la comprensión del mismo, ¿no? Y eso es específicamente el tema. Asimismo, también podemos considerar al manager de la información. O sea, tenemos el manager del equipo, el vocero, el manager de la información, en este caso, que es el que se encarga de gestionar toda la información que se procesa, un asesor legal, que es asesor jurídico, uno que se encarga de los asuntos públicos, ¿no? Y uno que puedan ustedes designar, en este caso, que pueda haber otro escenario de la empresa. El primero, el manager del equipo, es la persona que tiene autoridad de mando, que maneja, mejor dicho, el que va a liderar el equipo, ¿no? Siempre hay alguien. El vocero es la persona que tiene mayor asequibilidad con la prensa, ¿no? Y maneja la información que se tiene que trabajar. Mejor dicho, tiene más tacto con los medios. El manager de la información es el que se encarga de procesar toda la información, sea digital, o que mejor dicho, quien recaba toda la información. Tenemos aquí a la persona que ve la parte legal, ¿no? El asunto jurídico, ¿no? Que por lo general no habla mucho, salvo que tenga que mencionar algo relacionado a algún tipo de penalidad. Y obviamente tenemos también el que se encarga de los asuntos públicos, obviamente es aquella persona que tiene mucho tiempo en la institución. Una persona que ya tiene años en la institución y que conoce muy bien la misma. Por ejemplo, hay personas que tienen más de 20, 30 años que conocen el tejimaneje de un ministerio, por ejemplo, o de una entidad gubernamental, de un municipio, ¿no? Y por ahí un auxiliar que pueda obviamente hacer otra área que se requiera. ¿Sí? ¿Otra pregunta?
Bien, muchas gracias. Ahora vamos a revisar si tenemos más preguntas en las redes. Creo que esa fue la pregunta. Bien, licenciada, con ello estaríamos llegando a la parte final del día de hoy. Gracias también a los participantes que están conectados vía Facebook y vía Zoom también. Entonces, de igual manera, la invitación para los participantes en los próximos días. Estaremos desarrollando más cursos con la licenciada Luzmila Castro. Licenciada, ¿algún comentario adicional? Agradecerle por la oportunidad brindada para poder desarrollar el día de hoy este tema que obviamente está actualmente desarrollándose de manera muy activa en nuestras regiones y en nuestro país, ¿no? Generando obviamente ciertas dificultades por ahí, pero que se pueden manejar. Pero siempre están los caminos y las herramientas viables para el desarrollo de las mismas y obviamente invitarlos a que continúen a todos los que han estado participando de esta actividad académica, este evento académico, a los cursos que se estén dando más adelante, sea con la ponente que está hablando en este momento o con cualquier otro profesional, porque va a reforzar